A continuación, vamos a explicar algunos de los aspectos que en nuestra opinión son los más destacados del capítulo 1 de la serie Shameless. También haremos una pequeña comparación entre las dos versiones existentes de la serie, la americana y la inglesa. Para empezar, podemos decir que la introducción inicial de la serie tiene algunas diferencias entre las dos versiones. Mientras que la versión inglesa se empieza con un flashback y después la imagen se centra en el presente, presentando a cada uno de los personajes, la versión americana es, al contrario, primero se muestra la imagen del personaje y después se muestra un hecho del pasado relacionado con cada uno de ellos. En la serie americana se puede observar cómo al inicio se centra de forma distinta los personajes con el personaje principal, Frank, al que se le lleva un giro de 360 grados para dar a entender que la trama se centra en él principalmente. También queremos comentar que las principales diferencias de estas dos versiones están muy posiblemente basadas en el presupuesto utilizado para cada una. La versión americana tiene en general mejor iluminación de las escenas, los personajes son más adecuados a sus papeles y además se utilizan algunos planos que requieren mayores recursos que los que se utilizan normalmente en la versión inglesa. Un ejemplo claro de estas diferencias puede ser esta escena de la discoteca en la que Steve se lanza por un ladrón del bolso de Fiona, ya que en la americana se utiliza una cámara lenta que permite observar con más detalle, o en la misma calle, donde el entorno que rodea a los personajes en esa misma secuencia es más adecuado y transmite una mayor sensación de realismo que la versión inglesa. Otro de los aspectos en los que podemos evidenciar la diferencia de presupuesto entre las dos versiones es en la utilización de una serie de planos. Por un lado, podemos observar que hay un gran fallo en uno de los cortes de plano que se produce en la escena en la que Lip ayuda a Karen a arreglar la ventana de su casa, ya que al cambiar de plano se aprecia que la distancia entre los dos es mucho mayor que la que se aprecia en el plano anterior. Otro de los fallos graves es la utilización del zoom en vez de cambiar de plano en una de las secuencias en las que Lip habla con Fiona en la habitación. También se puede mencionar con detalle técnico la utilización de ciertos objetivos angulares, que deforman las imágenes que muestran en cierta medida lo que provoca una sensación de sencillez o dejadez. En la versión americana hay ciertos detalles que intensifican mejor las emociones que se quiere transmitir a los espectadores, como por ejemplo el miedo de la madre de Karen y su obsesión con la limpieza cuando le abre la puerta de su casa a Lip, donde podemos observar el miedo y la inseguridad personificada. En cambio, en la versión inglesa esta realidad es menos evidente. A continuación, vamos a hablar de algunos aspectos de la versión inglesa de Shameless que en nuestra opinión son importantes para tener en cuenta. Utilización de primeros planos. En la serie se utilizan una gran cantidad de primeros planos constantes, donde también podemos destacar la continua utilización de planos, contraplanos que producen una sensación de agobio en los espectadores, como podemos comprobar en estos ejemplos, donde se ve perfectamente lo que acabo de comentar. Para reforzar la difícil situación de la familia, en la escena en la que la policía trae a Frank a casa, Fiona se toma esta situación como algo normal en su día a día, que se refuerza con otras escenas como por ejemplo cuando Frank está tirado en el suelo e Ian, su propio hijo, le lanza bolitas de papel a la boca. Lo que para otra gente podría resultar muy extraño, para esta familia es el día a día. Otro aspecto que remarca la difícil situación de la familia es la soledad de Fiona. Si nos damos cuenta, en la gran mayoría de las escenas, por no decir todas, en las que sale Fiona, se queda sola sin que nadie la apoye. Por otro lado, nos encontramos la antítesis de la mala situación con la forma de ser de la familia, como por ejemplo se puede ver que la familia pasa por una mala situación económica, ya que Ian trabaja en un supermercado y Lip da clases para sacar adelante a la familia, pero sin embargo muestran su lado más caritativo, ayudando a los demás a pesar de que su situación no sea la más adecuada.
La familia tiene tantos problemas que normalmente la gente que se relaciona con ellos suele acabar teniendo problemas también, y este es el caso como por ejemplo de Steve o del dependiente del supermercado. Bueno, y con todo lo comentado damos por finalizado el análisis del primer capítulo de nuestra serie Shameless y el pequeño análisis que hemos llevado a cabo de comparación con la otra versión, la americana. Esperemos que les haya gustado mucho. Muchísimas gracias.